Bueno, hermanos, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Vamos a dar lectura ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 23. Vamos a leer el versículo, empezando ahí el versículo 26, hermanos. Aleluya. Lucas 23, del versículo 26 en adelante. Aleluya. Veamos. Amén, dice la palabra. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia allá, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrá día en que dirán: bienaventuradas las estériles y las del vientre que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevando también con los otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y prepararon entre sí sus vestidos y echaron suerte. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua. Que tú vengas a hablar, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones, de una manera, Señor, que podamos valorar ese gran sacrificio que hizo usted en la cruz del Calvario. En este momento, gracias por cada uno que estamos aquí. Prepara nuestro corazón y usted, Señor, venga a ministrarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Hemos estado redactando toda la semana, hermanos, los acontecimientos, hermanos, que Jesús hizo por amor a nuestra vida, a nuestra alma. Porque dice tu palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. ¿Para quién? Para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que va a recibir vida eterna? El que crea en él. Y este sacrificio, hermano, que Dios envía a su propio Hijo a morir, solamente, hermanos, por amor a nosotros, por amor a las almas, hermanos, a cual la humanidad hoy no ha aprendido a valorar este sacrificio que hizo Jesús. Les hablamos, enviamos el mensaje, y aún ellos se burlan de nosotros, que seguimos predicando lo mismo, de que Cristo viene, de que Cristo perdona. Algunos me preguntan y me dicen: ¿de qué me perdona a mí? Yo no he hecho nada malo. ¿Y quién es Él para perdonarme? Aún la gente se sigue burlando y no puede creer su palabra. Y les hemos estado diciendo: el domingo entra Jesús, hermanos, como rey. El pueblo lo alaba: Hosana el que viene en el nombre de Jesús, alzando sus mantos, ramas de palmera, árboles, hablando para que pase el rey. Le glorifican, le exaltan. Los líderes religiosos se ponen celosos, preguntando: ¿y quién es este? ¿Por qué lo levantan en alto?
haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo señales, haciendo tanto, y aún así no creían. Aún hablándoles por enseñanzas, parábolas, no podían entender. Los mismos discípulos, hermanos, no pudieron entender. El día de ayer que hablábamos, hermanos, sobre el momento de intimidad que pasó Jesús con sus discípulos, que cuando aún le preguntan ellos, ¿y quién es el que nos va a entregar? Le pregunta Pedro a Juan, tú que estás cerquita ahí, pregúntale, ¿quién es? Y Jesús le dice, el que le dé pan, remoje mi pan y le dé, ese es el que me va a entregar. Y lo vieron. Y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Judas se levanta y se va para entregar a Jesús. Y aún ellos no entendieron que le está diciendo que era Judas quien lo iba a entregar. Les enseñó y les dijo, pero el entendimiento de ellos no podían entender. Tenían al maestro, tenían al Señor ahí con ellos. Nunca pensaron que lo iban a crucificar. Cuando él mismo dijo que él tendría que morir. Aún Pedro que dijo, si es necesario morir contigo, yo voy. Y todos los discípulos dijeron la misma afirmación. Pero sin embargo, cuando Cristo es crucificado o es arrestado, todos se desparraman, se extravían, se mueven entre la gente. Al único que podemos ver es a Juan con María, ahí al borde donde están crucificando a Jesús. Y aquí Lucas 23:34. Lucas 23:34 que dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una de las palabras que Jesús habló estando en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquí nos deja una gran enseñanza, hermanos. Aún en que el pueblo lo está crucificando, Él está perdonando a aquellos que lo están crucificando. Nos deja una gran enseñanza, hermanos, que aún aquel de tu prójimo o de tu familia que te hace mal, lo tienes que perdonar. Nos enseña un gran amor de perdón. La Biblia dice claramente, hermano, que si no hemos aprendido a perdonar, no tenemos parte con Él. Si yo no perdono a mi hermano, a mi amigo, mi compañero, mi familiar, si yo no lo perdono, no puedo recibir perdón de Dios. Y aquí Jesús, cuando siendo crucificado, comienza a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente no sabían lo que estaban haciendo. Porque realmente, hermanos, después que es crucificado y Jesús es muerto, que dice que el velo del templo se rompió, la tierra tembló, muertos resucitaron. ¿Qué dijeron? Realmente este era el Hijo de Dios. Cuando escucharon, vieron todo esto, realmente se dieron cuenta lo que habían hecho. Pero sin embargo, siguieron en lo mismo. Los líderes que dijeron, más adelante ocultaron de que Cristo había resucitado. Echaron la mentira de que habían robado el cuerpo de Cristo sus discípulos. Y esta misma historia se sigue repitiendo entre el pueblo judío, dice la palabra. Porque no quieren aceptar a un Cristo resucitado, a un Cristo de poder, a un Cristo que vino a perdonar pecados, a un Cristo que vino a limpiarnos de toda inmundicia, a limpiarnos de toda maldad, hermanos. Yo por eso les digo, hermanos, mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo. Después de la muerte no hay salvación. La oportunidad la tenemos hoy que hay vida, que podamos presentarnos ante Él y decirle al Señor, perdóname. Y esta es la palabra que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mismo Jesús nos deja esa gran enseñanza que tenemos que aprender a perdonar. No importa, hermano, qué tan duro sea. No importa qué tan fuerte nos hayan hecho,
qué mal nos hayan hecho. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a dar ese perdón. La Biblia dice que lo de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. De Él, de la gracia de Dios, hemos recibido el perdón y la salvación. Tenemos que compartir, especialmente con aquellos hermanos que no nos quieren, con aquellos que nos desprecian, aquellos que no quieren compartir. Tú les hablas del Señor, los invitas a la iglesia y no te quieren escuchar. Hay muchos hermanos que yo invito y me dicen que sí, pero nunca llegan. Recuerden aquella parábola de los dos hijos, que vino el padre y le dijo al hijo que fuera a la viña a trabajar, y que dijo que no iba, y al otro dijo, sí voy, pero el que dijo que sí iba, no fue, y el que dijo que no iba, fue. Y aún le pregunta, ¿quién fue el que hizo la voluntad de Dios realmente? El que dijo que no iba, pero al último tiempo llegó al lugar. Por eso tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Aquí nos enseña, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. De esta manera trataron al Salvador del mundo. Mucha gente todavía piensa que es un hombre más. Mucha gente que fue un profeta más. No quieren aceptar que realmente era el Hijo de Dios, el cual usted y yo le pedimos, y Él intercede por nosotros hacia el Padre. Que nos dije, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, yo lo haría. Jesús mismo dijo, y aún cosas mayores haríamos nosotros por cuanto Él iba al Padre. Solamente tenemos que creer, pedir a nuestro Dios por medio de Jesucristo, y Él va a obrar. Pero simplemente con esta palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, realmente Jesús nos está enseñando que tenemos que perdonar. Hay a veces que hay heridas aquí, tenemos que ser sanados, porque a veces decimos, te perdono, pero no se me olvida. Ese no es un perdón. La Biblia me enseña que cuando el Señor me perdona, Él sepulta todo en la profunda de la mar y no se acuerda más. Y cuando Él nos perdona, Él se olvida. Él nos empieza, dice, las cosas viejas pasaron, como el apóstol Pablo, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas han pasado, pero aún nos seguimos acordando del pasado, lo que me hizo, lo que sentí, lo que pasó. Olvídese de eso si realmente quiere ser libre y recibir el perdón de Dios. Aprenda a perdonar. La segunda palabra se encuentra en Lucas 23:43. Que dice, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al declarar esta palabra, hermanos, cuando le dice a este hombre que estaba crucificado juntamente con él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué podemos entender con esto? No importa quién seamos. No importa quién sea la persona, Él nos ama. No importa qué nacionalidad seas, no importa dónde vivas, qué nivel social tengas, no importa qué tengas. Dios ama a todos. Y aquí podemos ver, cuando Él le declara y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerde, había dos hombres crucificado juntamente con Cristo. Uno le dijo, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Viendo que iban a pasar la muerte, que iban a morir, aún el otro no se arrepintió. Y así hay mucha gente hoy en nuestros días
aunque saben que están en su último tiempo, no quieren recibir el mensaje de salvación. Pero sin embargo, con estas palabras que dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no importa quién seamos, Él nos ama y su perdón está a nuestro alcance. Solamente tengo que recibir a Jesús como mi Salvador. Porque dijo su palabra. Los mismos discípulos le preguntaron, y enséñanos el camino. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Los mismos discípulos. ¿Y cómo sabremos el camino? Eran los discípulos. Tenían al mejor maestro. Aquí tienen un maestro que muy apenas sabe un poquito y no me escuchan. Imagínense estos discípulos teniendo al maestro de maestros y aún así no entendían y aún así no podían obedecer. Él les dijo y les enseñó que Él estaría con ellos. Pero sin embargo, esta palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos enseña que no importa quién seamos usted y yo, qué tan bueno, qué tan malo seamos, lo que Dios está buscando, un corazón contrito y humillado, a cual Él nunca va a despreciar. Él está buscando un corazón sincero. Simplemente usted y yo tenemos que hablarle al Señor con sinceridad. No le diga mentiras, porque Él nos conoce. A Dios no podemos engañarnos. Él conoce aún la intención del corazón. Antes de que usted y yo abramos la boca, Él ya conoce nuestras palabras. Recuerde que le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, ya te conocía, Jeremías. Antes que nacieses, yo ya te conocía, Jeremías. Él ya nos conoce, hermano. Antes que naciésemos, ya nos conoce. Él conoce nuestra vida. Él conoce todo. Simplemente, hermano, tenemos que aprender a sujetarnos y a obedecer a Él. Cuando dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le vino a declarar a este hombre, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que el Señor nos dice. ¿Quieres realmente estar en mi paraíso? Necesitas a Jesús. Necesitas a Cristo como tu Salvador. Ahí en el libro de San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19. Está la tercera palabra. San Juan, capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía también el sentimiento de que su madre, porque su madre ya estaba viuda y Él se iba a ir, y Él no quería dejarla desamparada. Podemos ver que Jesús ahí mostró también el amor hacia su madre, que le dice, y diciendo a quien Él amaba, quien estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Dice, primero piensa en la soledad, en el desamparo de su madre. En esa misma cruz, Jesús piensa que su madre se iba a quedar sola, se iba a quedar desamparada. Y por eso le deja un gran encargo a Juan, que le responde, le dice, discípulo, he ahí tu madre. Y de aquella hora, dice, el discípulo la recibió en casa. Desde aquel mismo momento, Juan recibió a la madre de Jesús en casa. Y podemos ver que él sintió la soledad que iba a pasar su madre, el desamparo. Y por eso él busca a alguien
a quién encargársela. Dios se preocupó aún en la cruz por aquellas personas que estaban más cerca de Él. Dios se preocupa en toda situación. A veces nosotros como hijos nos olvidamos de los papás. Se pasan días, semanas, meses y no hablamos con ellos. Esto no es lo que Él nos enseña. Esto es lo que Él nos ha declarado. Estando en la misma cruz, dice, se preocupó por su madre, que se iba a quedar sola, desamparada, y buscó a alguien. Ahí estaba Juan, y que le dice: he ahí tu madre. Dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La recibió. Dios se preocupa y está en todo. Nosotros también como hijos tenemos que estar pendientes de nuestros padres. No desobligarnos, no desatendernos. Ya tengo mi familia, ya tengo mi hogar, ya estoy aparte, soy, como dicen, harina de otro costal. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra. ¿Qué es honrarlos? ¿Qué es realmente honrar a tu padre y a tu madre? ¿Reconocemos que es honrarlos, amarlos, respetarlos, estar al pendiente de ellos? Al que muchas veces nos olvidamos. Y les quiero decir que Jesús estuvo pendiente, aún en la cruz, de su Padre. Y esa es la tercera palabra. La cuarta palabra se encuentra ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46, cuando dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Cuando Jesús clama la cuarta palabra y dice: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta oración, hermanos, que Jesús hace, aún estando crucificado, expresando el sentimiento de soledad y abandono, pero ya hablando de su cuerpo humano, porque espiritualmente Él sabía a dónde iba y con quién iba a estar. Pero Él solamente al clamar esto: ¿por qué me han desamparado? Algunos estudiadores dicen que Jesús se sintió solo, desamparado, porque Dios le dio la espalda al Jesús cargar el pecado de toda la humanidad. Porque yo siempre les digo: ¿qué me separa a mí de Dios? El pecado. Lo único que a mí me separa de Dios es el pecado. Si hay pecado en mí, yo no puedo tener comunión con Dios. El pecado es lo único que me aparta de Dios. Cuando dice para el que está en mi mano, ¿quién me lo arrebatará? Nadie. Pero si hay pecado en mí, ya no estoy en la mano de Dios. Ya me bajé yo. Yo mismo bajé. Él no me tiró, Él no me arrojó, yo me bajé. ¿Por qué? Porque he desobedecido. ¿Por qué? Porque he cometido pecado. Lo único que nos separa de Dios es el pecado, es la maldad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, cuchillo, nada me apartará. Lo único que me aparta de Dios es el pecado. Jesús se sintió aquí solo, se sintió que estaba desamparado, pero Él había cargado el pecado de toda la humanidad. El pecado de todos nosotros. Los estaba clavando en esa cruz, para que por medio de Él, usted y yo alcanzáramos la salvación. Pues le digo, ¿cuánto realmente hemos valorado, hemos apreciado esta salvación tan grande que Él nos ha dado?
Recuerde, cuando David pecó, cuando David desobedeció, tomó la mujer que no le correspondía y manda al esposo enfrente de la guerra para que lo mate. ¿Qué dice? En el Salmo 51, vuélveme el gozo de la salvación y renueva un espíritu recto dentro de mí. Perdió el gozo de la salvación. Perdió su espíritu, estar en comunión con Dios. Lo perdió todo por el pecado. Por eso dice, dame un espíritu nuevo, recto, delante de ti, para bendecirte. David se sintió separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Y ese es el problema de muchos nosotros. Caemos en una tentación, pero no reconocemos que hemos fallado. Y Dios, para poder que haga una obra, una restauración en nosotros, yo tengo que reconocer que he pecado. Yo tengo que reconocer que he desobedecido. Yo tengo que reconocer que he caído de la gracia de Dios para que Él venga y renueve. Porque su misma palabra en Apocalipsis nos dice, hermano, capítulo 3, que Él tiene el poder para borrar el nombre de nosotros del libro de la vida. Dice, y no borraré tu nombre. Esto es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. El que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. ¿Por qué dice y no borraré su nombre? Apocalipsis 3:5. Porque Él tiene el poder para borrarlo si usted y yo desobedecemos. Es aquel que me dice que salvo para siempre. No es cierto. Tú desobedeces, tú caes de la gracia de Dios y Él puede borrar tu nombre del libro de la vida. Porque dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él tiene el poder. Por eso, cuando Jesús aquí se sintió desamparado, se sintió solo, hablando, hermanos, humanamente, porque cargó nuestro pecado, cargó nuestra maldad, cargó todo lo de nosotros, para que Él nos diera vida juntamente con Cristo. Porque como Hijo Divino, Él sabía que no estaba solo. Como nosotros sabemos que no estamos solos. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué nos dice tu palabra? Que no estaremos solos, que estaría el Espíritu Santo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros, que nos guía, nos enseña, nos fortalece cada día. Pero tenemos que aprender a perseverar, tenemos que continuar adelante. La quinta palabra, hermanos, se encuentra ahí en Juan 19:28, en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 28. ¿Qué dice la palabra? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La palabra tengo sed señala el cumplimiento de la profecía, hermano, dando ahí en el Salmo 69:21. ¿Qué es lo que está haciendo? Dando cumplimiento, que dice, después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, para que la palabra se cumpliese, dijo, tengo sed. Y si vemos ahí, hermanos, el Salmo 69:21, ¿qué nos dice la palabra? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Él le dijo, tengo sed. ¿Y qué fue lo que le dieron? Vinagre. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera la palabra, porque Él vino a cumplir la palabra.
Él no vino a ser oidor de la palabra, Él vino a ser hacedor de la palabra. Y esto es lo que nos recalca a nosotros como pueblo, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, que seamos hacedores, que pongamos por obra esta palabra. Y es el cumplimiento que dice: tengo sed. En otras palabras, simplemente señala el cumplimiento de la profecía acerca de su muerte, al decir tengo sed, que es la quinta palabra, dando cumplimiento a la palabra. Y Él sigue aún obrando en nosotros cada día. No importa, hermanos, que pasemos, no importa que venga a nuestra vida, Él sigue pendiente de usted y de mí. La sexta palabra, hermanos, en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Que dice: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En otras palabras, toda mi misión está cumplida. Al decir consumado es, todo mi trabajo está cumplido. Él vino a cumplir su propósito aquí en la tierra y terminó con su tarea. La pregunta es: ¿nosotros estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos envió aquí a la tierra? ¿Nosotros estamos cumpliendo con ese propósito por el cual Dios nos ha llamado? Esa es la interrogatoria. Estamos cumpliendo, porque Dios nos llama con propósito. Usted y yo no somos de casualidad. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en un propósito para cada vida. Dios nos trajo a este mundo con un propósito. Y tenemos que llegar a cumplir ese propósito, o Dios nos va a demandar aquellas almas a las cuales usted y yo teníamos que impactar, aquellas almas a las cuales usted y yo tendríamos que alcanzar, aquellas almas a las cuales usted y yo tendríamos que interceder, orar, ser un ejemplo. Él va a pedir cuenta de esas almas, si usted y yo no estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido llamados. Cuando Él dice todo está consumado, la misión está cumplida, todo se cumplió. Y esto nos muestra que el sacrificio de nuestro sumo sacerdote ha sido cumplido en la cruz del Calvario. Todo su cumplimiento ha sido cumplido en la cruz del Calvario, que nos dice: consumado es. Consumado es. De esta manera podemos ver de cómo Dios, siendo el Hijo de Dios, cumplió su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con la palabra que Él nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con el talento que Dios nos ha dado? ¿Recuerda la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que trajo 5, el que le dio 5 trajo otros 5. El que trajo 2 trajo otros 2. El que tenía 1 lo escondió. ¿Y qué le dice? Apartado de mí, no te conozco, al fuego eterno. Y se le quitó el talento y se le dio al que tenía más. Ponga por obra lo que Dios le ha puesto en su mano, úselo, sea de bendición, porque Dios va a reclamar lo que nos ha confiado. Él nos ha puesto, hermano. Nuestros hijos también. Nuestros hijos Dios nos ha confiado para que los enseñemos la palabra, para que los eduquemos y aprendan a hablar, hermano, conforme la palabra. Aprendamos a declarar palabra profética sobre su vida, palabra de vida, palabra de bendición, hermano. No palabras negativas o palabras malas. Tenemos que enseñar palabra de bendición.
a nuestros hijos. La última palabra, hermano, ahí en el Evangelio de Lucas. Termino con esto. San Lucas capítulo 23. Versículo 46. San Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió, aspiró. Esta fue la última palabra que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Terminó su carrera, terminó su trabajo. Simplemente nos está diciendo una preparación para su viaje ante el Padre. La Biblia nos enseña, hermanos, que aún después de resucitado, anduvo en la tierra. Se les apareció a varios de los discípulos, a varios personajes, de aquellos dos varones que iban rumbo a Maús, platicando con Cristo, platicando del Maestro, de un Jesús que había venido a hacer muchos señales y milagros, pero había crucificado. ¿A poco no sabe la historia lo que pasó esta semana, estos días? Y dice que este varón les hablaba la palabra, las cátedras de Moisés, hablándolo, y ni aún así pudieron entender que era Jesús el que iba con ellos, hasta que no llegaron al lugar. ¿Qué le dijo aquel discípulo? Tomás. Porque dijo: si no metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué dijo Tomás? Mete tu mano en mi costado. Ahí podemos ver, hermanos, que aún después de crucificado, aún después que él terminó, que hizo toda la voluntad del Padre, que ya vino y encomendó su espíritu, él siguió en la tierra. La Biblia nos enseña, siguió en la tierra todavía, porque dice la palabra que después que él se fue, enfrente de una gran multitud, ascendió al cielo, y unos ángeles dijeron: así como lo ven ir, así vendrá. Y eso es lo que estamos esperando usted y yo, ese regreso. Por eso dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dice, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que les habían seguido de Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Dónde estaban los discípulos? Allá de lejos mirando lo que estaba aconteciendo. Los que habían dicho: si es necesario morir juntamente contigo, moriremos. Y sin embargo, estaban de lejos. Hermanos, ahorita todavía hay oportunidad de aceptar a Jesús. Pero cuando se acabe este don de la gracia, que Dios recoja a su pueblo y al Espíritu Santo, la única manera para ser salvo va a ser con nuestra propia vida. Si ahorita no queremos servirle, entregarle a Él, ¿cuántos estaremos dispuestos para ser degollados? ¿Cuántos vamos a tener el valor para que nos mochen la cabeza? O le digo, ahorita es la oportunidad de aceptar a Jesús. Ahorita estamos bajo la gracia y estamos viendo cosas que vienen, señales que están cumpliendo. El sol y la luna darán sus señales. Y podemos ver, hermano, desde ahí en Génesis comienza a declarar que el sol y la luna darán sus señales. Y esto lo vamos a ver en una semana más de esta gran eclipse que viene. Y todo lo que vendrá por causa de que el pueblo no ha querido
a buscar a Dios. El pueblo no ha querido humillarse y va a empezar a escasear la comida. Ha habido mucha abundancia estos meses, estos años, pero va a empezar a escasear la comida y la gente no quiere buscar de Dios. Todavía hay oportunidad si el pueblo se humilla. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero hay oportunidad. Simplemente, del día 8, hermanos, que empieza el eclipse, al día domingo, que es el día del Pentecostés, son 40 días. Para que Dios nos da oportunidad, para que la nación se arrepienta. Todo cayó, hermanos, en el año perfecto de Dios. Pero sin embargo, la gente, la humanidad, no cree. Sigue dudando. Busque a Dios. Él lo levante las madrugadas. Platique con Él. Ore. Le enseñe lo que Dios le ha mostrado. Porque Dios nos va a seguir mostrando muchas cosas. Porque el tiempo se acaba y la gente necesita ser salva. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. En este momento, Dios, yo vengo delante de tu presencia. Usted es fiel y verdadero. Usted es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Usted no cambia. Usted conoce el corazón de cada uno que está aquí, Señor. Si hubiera alguien aquí, Señor, que no te ha conocido, Señor, y quiere conocerte, Señor, es el tiempo de correr a este altar y decirle a Dios: aquí estoy. Perdóname, límpiame, sálvame, entra en mi vida. Ven a ser el Señor de mi alma, de mi ser. Te entrego a ti, Señor. Que tú vengas a perdonarme, que tú vengas a restaurarme, que tú vengas a alcanzar a mi vida, que pueda servirte con gozo, con alegría, que pueda hacer lo mejor para ti, Señor. En este momento, Padre, yo intercedo por cada uno que se encuentra aquí. Yo intercedo por cada uno, Señor, que ha escuchado el mensaje. Yo te pido, Dios, que bendiga sus vidas, su familia, sus hogares. Y también aquellos que están allí en su hogar, Señor, que nos van a escuchar más tarde. Yo te pido, Dios, que bendiga sus vidas, que toque sus corazones, que quebrante su corazón y puedan realmente experimentar el gozo de la salvación. Tienen que experimentar lo que es el gozo de la salvación. En este momento, Padre, gracias. Te amamos, te bendecimos, Dios, y te exaltamos por tu grandeza, por tu poder y por tus maravillas. Gloria a tu nombre, Señor. Ven tú a ser glorificado sobre cada vida. Sí, mi Dios, ven tú a ser glorificado sobre cada vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Restaura vidas, restaura corazones, restáuranos, que podamos servirte con gozo, con alegría, que nada nos detenga, que nada nos pare, sino que prosigamos a la meta, que es en Cristo Jesús, y en ti, Señor, hay victoria. En este momento, gracias, gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.